Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. La justicia volvió a ser noticia. En este caso, el titular de la Corte bonaerense dijo que hay causas armadas y abusos en el fuero federal. Se trata de Eduardo de Lázari, quien aseveró que las mismas prácticas se empiezan a replicar en la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, Eduardo de Lázari, titular de la Corte Suprema bonaerense. Vamos a escuchar las palabras del magistrado que fueron dadas a conocer a través de las redes sociales de Cristina Fernández. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Es un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal, pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho. Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia. El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Ya no lo dice, obviamente, algún medio opositor a el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que por lo general desde el oficialismo se apunta a medios que tratan de instalar esta idea de que hay causas armadas o apuntan directamente a sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora lo dice el mismísimo titular de la Corte bonaerense, ¿no? Así que me parece que es algo para tener en cuenta. Esto obviamente ha sido ignorado por los grandes medios de comunicación, porque por supuesto no estamos hablando de alguna persona menor dentro del ámbito de la justicia, sino el titular de la Corte bonaerense. Que diga esto es realmente más que interesante y también es algo positivo desde el punto de vista que dice que empiezan a verse estas prácticas que pasan en el fuero federal dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Al menos el titular de esa corte no mira con buenos ojos este tipo de prácticas y por supuesto uno entiende que va a velar para que eso no suceda. Así que por un lado también esto puede llegar a ser positivo. Los medios de alguna manera ignoraron esta pieza que fue difundida por Cristina Fernández, pusieron énfasis en que Cristina dio a conocer o difundió, ¿no? Como tratando de ver mal que Cristina haga trascender este audio. Es en lo único que pusieron énfasis, no en lo que decía realmente. Y Cristina está en estos momentos recorriendo varias provincias de la República Argentina, presentando su libro Sinceramente, y vamos a escuchar qué es lo que decía en una de sus recorridas acerca de la publicidad del Banco Galicia. Ustedes ya conocen la famosa pareja de Galicia, Marcos y Claudia, que ya tienen más de 10 años haciendo spots publicitarios para la televisión. Vamos a ver qué es lo que decía Cristina acerca de esta parte. Lo que cuenta Marcelo es muy fuerte, porque en realidad fue en Chaco. A mí se me ocurrió analizar la diferencia de publicidades del Banco Galicia, de cuando estábamos nosotros en el gobierno, que promocionaban que viajes,
que autos, que cosas, y ahora promocionan créditos para las goteras, adelanto de sueldo. Son adelantos de sueldo. Adelantos de sueldo. ¿Se dan cuenta ustedes que de préstamos para que viajes al exterior, ahora los planes de financiamiento de los bancos son adelantos de sueldo porque no llegás a fin de mes? Bueno, esta es la diferencia terrible entre aquella época y esta que estamos viviendo. Bueno, fuimos al archivo y vamos a escuchar este spot del Banco Galicia del año 2012, ¿sí? Esta publicidad, lo escuchamos. Marcos, esto es un sueño. Adentro hay 5 free shops. Te destruí la tarjeta. Estoy volando. Bueno, disfrútalo porque va a ser la única vez que vas a poder volar. Bueno, el año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Yo todavía hace años vengo acumulando. Sí. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Bien, en ese caso se trataba, por supuesto, de viajes al exterior. Y ahora vamos a escuchar cuál es la publicidad de este año, ¿no? De los últimos meses. La más reciente, año 2019. Ya casi 4 años de Mauricio Macri en el poder. Y la publicidad es la siguiente. ¿Sabe de qué nos deberíamos desprender? De las goteras. Pasa que al techito hay que pagarle. Vamos a tener que dejarlo para el mes que viene. Ay, mi amor, no seas ridículo. Si vos tenés tu cuenta de sueldo en el Galicia, no podés pedir un adelanto. Vos también cobras tu sueldo en el Galicia. Entonces, una forma de decir que lo pidas vos. No, hagámoslo. Estoy cansado que se me enfríe el té. Te puedes dar una duchita. El remate de te podés dar una duchita con la gotera o en la gotera es como el resumen de la decadencia de la pareja del Galicia que se fue moviendo de acuerdo a los vaivenes económicos del país. Me parece que esta pareja ya decidió a quién votar. Claramente, tal vez a esta gestión actual no. Bueno, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo con Jorge Lanata. Vamos a escuchar qué es lo que le decía el periodista a Vidal y la respuesta de María Eugenia. La gente hoy está peor que hace 8 años. Está peor. Gana menos, le cuesta más llegar a fin de mes. Hay inflación, etcétera. ¿Por qué la gente votaría de vuelta a un gobierno con el que objetivamente está peor? En la Argentina hay inflación hace 80 años. Evidentemente es un problema que atravesó a muchos gobiernos y no supimos resolver. Yo siento que Mauricio encaró un camino difícil, donde los bonaerenses y los argentinos estuvimos muy exigidos estos años, pero que define los cimientos para de verdad resolverlo y empezó a bajar. Por supuesto que a mí no me conforman los niveles de inflación que hay hoy, pero estamos yendo a una inflación más baja en el mes de junio que en el mes anterior, y el mes anterior más baja que en el anterior, y la gente eso lo empieza a sentir. Y yo siento que vamos por el buen camino. Por otro lado, definamos estar mejor, ¿no? La incapacidad de entender lo que logramos todos los argentinos. Preguntá a quien tiene el asfalto y antes vivía en una calle de tierra si no vive mejor. Como me dijo una vecina de San Miguel, ahora me puedo comprar zapatillas blancas. Nunca pude usarlas. El otro día me tocó ir a Itatí y Mayra Mendoza me mandó unos militantes para escracharme. Y apareció una chica que dijo que era de Itatí, no era de Itatí, era de Lomas, una militante. Y en un momento dijo, ¿y a mí qué me importa que me hagas una plaza? Me dijo, si no tengo que comer. Y después de que todo el mundo se dio cuenta que no era de ahí, se fue. Y una vecina que sí era de ahí me dijo, yo vivo ahí. Y mis hijos los días que llovía no podían salir de mi casilla. Y ahora tienen un lugar donde correr. Y me volvió a decir, me miró a los ojos y me dijo, un lugar donde correr, que los chicos corran. Ahí estaba, ¿no? El relato de María Eugenia Vidal acerca de lo que para ella es importante, ¿no? Si bien el periodista le remarca esta grave situación que viven no solo los bonaerenses, sino todos los argentinos, para Vidal, todo el equipo de Cambiemos, en lo que ponen énfasis es en las obras, ¿no? Que más adelante vamos a hacer un análisis en particular de las obras viales, de las autopistas, de los kilómetros de rutas construidos, más que interesante, ¿no? Porque se instaló la idea de que, bueno, este gobierno al menos no te da para comer, pero ha construido rutas y caminos
¿Es realmente una construcción mayor que la que se daba en el gobierno anterior? Te lo vamos a responder en un ratito nada más. Pero bueno, vamos a escuchar la opinión de la gente. En estos últimos días, el equipo de GPS, el programa de Rolando Graña, que se emite por América Noticias 24, salió a la calle. Vamos a escuchar cuál es la opinión de los bonaerenses, de la gente, acerca de la situación económica, cómo le toca vivir de cerca el desempleo, la desocupación y también la terrible inflación y los tarifazos. Vamos a escuchar. Endeudarnos. Y hoy la gente lo que está haciendo mucho es, yo vendo esto a trueques en el mismo negocio, porque hoy tengo medias, ¿me podés dar 1 kilo de pan? O vender un par de medias para el boleto. Te puedo asegurar que hoy a la mañana me pasó eso con una mujer. Llorando me quería vender medias porque no tenía para el boleto. ¿Sabés qué pasa? Para pagar un servicio tenés que andar pidiendo préstamos. ¿Y usted a quién le debe plata? ¿Algún familiar, al banco, ANSES? No, al banco, ANSES. Siempre tenés que pedir para poder sobrevivir. ¿Tuviste que hacer un plan de pago para pagar la luz? Por esos planes de pago para la luz y para el gas. ¿Por qué? Y porque no llego a fin de mes, como todo el mundo, como la mayoría de la gente. Cada vez como menos, no almuerzo, a veces no ceno, y porque tengo que pagar cuentas. ¿Está financiando la comida con la tarjeta de crédito? Exacto, sí. ¿Se están financiando mucho la gente con tarjeta de crédito para comprar alimento? Todo tarjeta. Mucho tarjeta, poco efectivo. Y los servicios, y yo dejo de, no ves que no estoy almorzando o no ceno. Es así. O una cosa o la otra. Financiar y encima el desempleo ya te complica todo más todavía porque salís a buscar trabajo y hasta para la sube te complica. ¿Para qué usaste la tarjeta? Para comprar mercadería. Lo básico, leche, manteca, pan, carne, todo para comer. Yo pagaba 3.300 de gas, 3.300 de luz y hoy tengo 14.000 pesos entre gas, luz y teléfono y no lo puedo pagar. Tuve que cortar el teléfono, lamentablemente es así. No tengo otra salida. ¿Cómo hace para calefaccionarse hoy? Y hoy inclusive tengo un chico asmático, tengo ese problema también y bueno, lamentablemente voy a comprar garrafas y prenderla un rato y hacer como antes. ¿Pero no tiene gas de red usted? Sí, tenemos gas de red, pero igual no lo puedo pagar, me lo cortaron inclusive. Vengo de arreglar y sin embargo tiene que pagar interés, primero pague y después arreglar. Hoy tengo presión, era un tipo que estaba bien y hoy lamentablemente vivo preocupado. Me olvido de las cosas que cuando antes no me olvidaba. Muchos trastornos, ¿sí? En la familia misma, porque la parte económica se crea un problema, es un conflicto. Acá es donde el discurso oficial se desarma, ¿no? Se desmorona, se funde, se derrumba. Hablale de zapatillas blancas a la jubilada que come una vez al día, María Eugenia Vidal. Hablale de esa jubilada, al padre del chico asmático que no tiene para calefaccionar la casa, ¿no? El marketing ahí hace agua, ¿sí? Ese discurso bonito y adornado de, bueno, ahora se pudo comprar zapatillas porque tiene asfalto. Cuando vos escuchás esto y las realidades de cada uno de los bonaerenses y de las realidades de todos los argentinos, ahí es donde el discurso evidentemente se cae. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3. También FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y también La Voz de Cristina. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo.
Momento de revisar el disco duro y en este caso vamos a escuchar a un periodista, al señor Luis Majul. Se ha sentado en alguna que otra ocasión en esta sección o en algunas otras secciones de nuestro programa, pero en este caso vamos a poner énfasis en lo que él decía en el año 2015, ¿no? En la campaña, plena campaña. Él hablaba de campaña del miedo y relataba las cosas que decían los temidos kirchneristas que pasaría en Argentina si ganase Macri, ¿no? Bueno, finalmente ganó Mauricio Macri y las palabras que decía el señor Luis Majul, yo sinceramente no sé en qué estantería las va a guardar. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba. Hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad, hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, ¿lo escuchaste? Finalmente sucedió todo lo que decía Majul que era mentira, que era campaña del miedo. Bueno, la campaña del miedo finalmente tuvo razón. En el nombre de Orson. Vamos a hablar de un tema bastante candente, tiene que ver mucho con la actualidad. Si tuviéramos que medir las mentiras del gobierno de Mauricio Macri en kilómetros, seguramente sea insuperable, ¿no? Su gestión sería imbatible. Pero cuando tenés que medir cosas cuantificables como las obras, aunque les parezca increíble, también flaquea el gobierno de Macri. Un informe de Vialidad Nacional, de los empleados de Vialidad Nacional, pone al desnudo la increíble mentira de que con Macri hay más asfalto, más kilómetros de rutas y más autopistas. Los datos son realmente demoledores, son muy claros, pero antes vamos a escuchar, a recordar cómo empieza este camino, este trabajo de marketing que hacen desde el oficialismo. Recordemos la entrevista que le hizo Viviana Canosa al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en donde Viviana le pone sobre la mesa la situación de los chicos que están pasando hambre y Macri responde con asfalto. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo piensa en esa gente, en ese padre? Se lo digo como mamá, cuando paso por algún lugar y veo a un chico que está en la calle o pidiendo y le explico a mi hija de qué se trata, es absolutamente angustiante. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso a mí me angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. O 1,5 millones de personas que hoy tienen cloacas. Increíble. Y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarte. Es inhumano. Entonces todas esas cosas estructurales que le hemos empezado a abordar también son una dimensión de la pobreza. Una respuesta bien asfaltada, la de Mauricio Macri, y en aquel entonces hacía referencia, ustedes recuerdan, lo acabamos de escuchar, a temas como obras cloacales y de agua corriente, ¿no? Que también dice, en este relato que escuchábamos recién, que este gobierno de alguna manera aumentó o aceleró esa cantidad de obras. Sin embargo, cuando uno va a los números, son realmente demoledores. Cobertura de cloacas con el gobierno de Cristina entre 2010 y 2015, pasamos de un 49% en 2010 a un 58% en el año 2015, es decir, 1.8% por año, ¿sí? Fue creciendo esa cobertura de red cloacal. Sin embargo,
con el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2018 pasamos del 58% al 62.5%, es decir, 1.5% por año. No solo que no creció a los niveles que trata de mostrar el macrismo, sino que incluso creció menos que con el gobierno de la anterior gestión, ¿no?, de Cristina Fernández. Y en el caso de la cobertura de agua potable sucede algo muy similar. Entre el 2010 y el 2015 se pasó del 83% de cobertura al 87%, se creció un 0.8% por año, y con el gobierno de Mauricio Macri se pasó del 87% en el 2015 al 88.6% en el 2018, un crecimiento del 0.5%, prácticamente se crecía a niveles muy similares que con el kirchnerismo apenas por encima, sí, se crecía, pero fíjense, no es esta visión que tratan de imponer a través de todos los medios de comunicación, a través de sus redes sociales, a través de sus cuentas oficiales, de que con ellos se construyen o se hacen muchas más obras. En este caso, según datos propios, ¿no?, que tiene el mismísimo gobierno, eso también es mentira. Vamos a escuchar la palabra, y en haciendo referencia al informe al cual hablábamos antes de Vialidad Nacional, de Graciela Aleñá, que es líder del Sindicato de Trabajadores de Viales y Afines de la República Argentina. La escuchamos. Vialidad está desfinanciada y no se puede soportar tanta mentira, y es tan indignante. Vemos estas inauguraciones truchas que hace, o estos comentarios que hace tocando el asfalto, haciendo un gran teatro que debería haber sido actor y no presidente. Es indignante y de alguna manera es una provocación. Están mintiendo, pero de la peor manera que se puede mentir. Vamos a escuchar la respuesta oficial del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Lo escuchamos. El informe habla de obras iniciadas, se descendió de 162 a 67 y finalizadas de 113 a 57. ¿Esto es cierto o no? No vi el informe. Que se licitaron menos y se terminaron menos de las que se compara con el periodo anterior. Cito en este informe de trabajadores de vialidad. La verdad se hicieron menos y se licitaron menos. No se hicieron menos. Claramente no se hicieron menos. ¿Qué se terminó? No te puedo decirlo. ¿Qué se terminó? No te puedo decirlo. Bien, nos metemos un poco en el informe, ¿no?, presentado y difundido en los últimos días de los profesionales de vialidad, que evaluaron la construcción, repavimentación de carreteras, incluyendo autopistas, y en unos pocos casos obras de bacheo. Los profesionales y técnicos de vialidad compararon 3 periodos. Vamos a ver entonces un poco cómo fueron estos análisis que realizaron. Bien, obras licitadas, ¿no? Obras licitadas. Se pasaron de 168 por año entre 2004 y 2015, y luego cayó a 31 por año entre 2016 y 2018, ¿sí? Obras licitadas. Obras iniciadas, hubo 24 por año entre el año 2000 y 2003, y los 12 años de kirchnerismo se pasó a 162 en promedio, y luego cae con Mauricio Macri a 62 obras iniciadas, ¿sí? Obras iniciadas. Vamos a las obras terminadas, ¿sí? Obras terminadas. Durante los 12 años de kirchnerismo, 113 obras terminadas por año, y durante la gestión de Mauricio Macri, promedio anual, 57 obras terminadas, ¿no? Este dato me parece demoledor, ¿no? Obras realmente que se empezaron y se terminaron, ¿sí? Está certificado que están terminadas, 113 por año en los 12 años de kirchnerismo y 57 en los últimos 3 años de Mauricio Macri, ¿sí? Este dato es realmente demoledor. La misma tendencia se ve en obras que se miden en kilómetros o en dólares, ¿no? Podemos también hacer esa comparación. También sale perdiendo. Entre 2004 y 2015 se hicieron obras por 4.515 kilómetros por año, con una inversión de 807 millones de dólares cada 12 meses, cada año, ¿sí? Durante los 3 primeros años del mandato de Mauricio Macri hubo obras por
3.035 kilómetros en promedio, mayormente repavimentaciones y bacheos, casi nada de autopistas, con una inversión de 357 millones de dólares. Es decir, se redujo muchísimo la cantidad de kilómetros construidos y además cayó muchísimo la inversión, ¿sí? Mientras que por un lado tenías más de 800 millones de dólares invertidos, ahora la inversión cayó a 357. Es decir, cuando Macri toca el asfalto y dice esto es real, ojo, te pueden estar metiendo un verso. Vamos a escucharlo. Pero es importante, lo importante hoy es que estamos acá, que pudimos comprobar que podemos aspirar trabajando juntos a generar soluciones que nos ayuden a vivir mejor. ¿Y eso por qué lo logramos? Lo logramos porque dijimos basta. Dijimos basta obras que empiezan y nunca terminan, basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. ¿Y qué obtuvimos? Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Y es así de rugoso y está bien hecho, y va a durar muchísimos años sin siquiera tener que mantenerlo. Cada vez que escuches a Mauricio Macri diciendo esto es real, tenés que acordarte de este informe. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news. Ustedes saben que estamos en un año de elecciones y donde ganan muchísimo terreno las noticias falsas, principalmente en redes sociales. Vamos a revisar 2 de los últimos casos de los últimos días. En este caso las vamos a revisar del sitio Reverso. Vamos a ver el primer caso, que tiene que ver con las últimas movidas solidarias con respecto a la ola de frío en la República Argentina, y vamos a conocer la historia de Felicitas García Olano, que es una voluntaria acusada de ser infiltrada, ¿no? Fue acusada en redes sociales de simular ser un indigente comiendo en el estadio Club Atlético River Plate y al otro día en el barrio de Montserrat. Esto es falso. Es voluntaria de la organización social civil Red Solidaria y se encontraba en esos lugares ayudando a personas en situación de calle. ¿Qué es lo que explicó García Olano? Dice, sentarse a comer con ellos, los sin techo, las personas que viven en la calle, es darles dignidad, es hacerlos sentir parte, es igualdad. Es muy interesante lo que dice esta joven, que bueno, obviamente fue víctima de esta fake news, porque claro, la mostraban sentada en la mesa comiendo. Es que esta gente no entiende lo que es evidentemente este acto solidario, ¿no? ¿Cómo te vas a sentar a comer con ellos en la mesa? Evidentemente no lo conciben de esa manera. No ven esta horizontalidad. Ellos prefieren esa solidaridad bien vertical, ¿no? Esa mano que está arriba y suelta la limosna a ellos que están ahí abajo, ¿no? Esa situación de poder, de supremacía que sienten algunas personas cuando dicen ser solidarias, ¿no? Cuando en realidad están haciendo otra cosa. Pero bueno, eso es otra discusión para otro momento, ¿no? Más filosófico, si se quiere. Pero bueno, es muy interesante lo que pasó entonces con cómo se ha compartido, cómo se ha difundido esta fake news a través de redes sociales. La foto fue compartida más de 31.000 veces en Facebook. Ustedes saben lo que es eso. Es realmente muchísima la cantidad de personas que vieron esta imagen. También en la red social Twitter. Nos quieren hacer creer que esta es indigente. ¿Cuánto circo, por favor? Se lee en uno de los posteos, ¿no? Son pagados por los K, ¿sí? Comenta otro usuario y así empieza obviamente a replicarse, ¿no? La propia García Olano comenzó a responder, ¿no? Las publicaciones con tweets. En ellos confirma que ella sí es la de la foto y aclara por qué estaba en ese lugar, ¿no? Es increíble que tenga que aclarar este tipo de cosas. Es voluntaria desde hace 5 años en Red Solidaria, se ocupa de la comida y había ido a ayudar con las donaciones, ¿no? Después preparando el desayuno para toda la gente que fue a River.
Llegó a las 18 y se fue a las 8 del día siguiente, ¿sí? Estuvo toda la noche sin dormir. Sentarse a comer con ellos, los sin techos, darles dignidad y es hacerlos sentir parte, es igualdad, así que más que interesante. En los últimos días también circuló en redes sociales como la cantante mexicana Julieta Venegas estuvo brindando un recital también junto a Red Solidaria, junto a Juan Car, en Plaza de Mayo para todas las personas sin techo. Realmente un gesto muy interesante de esta cantante mexicana que va y viene entre México y Argentina, vive un tiempo aquí y se va luego a México. Vamos a pasar entonces al segundo caso. Tiene que ver con las elecciones, las últimas elecciones en Formosa, que decían que una persona muerta había votado. No sería extraño en Argentina, pero bueno, no era el caso. No era el caso, y obviamente quiso utilizarse esto políticamente. La persona que todavía aparece en el padrón electoral es un sindicalista que falleció a fines de los 80, pero no emitió su voto. El Tribunal Electoral Provincial confirmó a reverso que nadie votó en nombre de la persona que falleció, que murió, como decíamos, en la década del 80. Cuando un ciudadano fallece es removido del padrón inmediatamente, pero si esto no ocurre, según informaron desde la Cámara Nacional Electoral, se debe presentar un acta de defunción ante el juez electoral competente. Circula esto obviamente en Facebook, dice de la siguiente manera, la imagen acompañada del siguiente texto, ¿no? La imagen de este comprobante donde supuestamente votó, dice: milagro, una persona muerta hace 30 años votó en Formosa. Esto es falso, ¿no? Repetimos, Chaparro efectivamente falleció, pero no se emitió ningún voto en su nombre, según confirmaron, decíamos, desde el Tribunal Electoral de la provincia y la Cámara Nacional Electoral. Así que bueno, esto tiene compartidos, 19.000 compartidos en Facebook. Es muchísima gente, recibió más de 300 comentarios y 500 reacciones. La gente se enoja, por supuesto, pero nadie evidentemente va a buscar, va a las fuentes a ver cómo sucedieron realmente los hechos y qué es lo que pasó. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Se sientan en nuestro sillón David Jiménez, exdirector de El Mundo. Estuvo en un programa español y contó algo realmente más que interesante, ¿no? El poder económico, la relación entre el poder económico, el poder político y el poder mediático, ¿sí? Es más que interesante cuando a veces pensamos que estas cosas nos afectan solamente a los argentinos. Bueno, evidentemente este tipo de poderes están y operan en todas partes del mundo. Lo escuchamos. Del poder económico, del poder político y del poder mediático. Y esos tres poderes, que normalmente tendemos a verlos como poderes independientes, en realidad son el mismo. En realidad, cuando tienen un enemigo, es el mismo. Y entre ellos no tienen ni que hablar, porque sus intereses son compartidos. Y al final te das cuenta de que sí, de que efectivamente de esos tres el más fuerte sin duda es el económico. Y el político y el mediático muchas veces están bajo, digamos, son sus lugartenientes. Y esto que suena un poco a discurso, oye, pues decir, no, de Podemos o de... Eso es la realidad del mundo. Es decir, Florentino Pérez, por ejemplo, decide si Pedro Cuartango es director o no es director del Mundo, Óscar Campillo del Marca, y se cuenta en el director. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el dinero y tiene la influencia. Al final, a Pedro Sánchez, cuando se lo cargan de aquella manera, pues yo ahí creo le doy la razón. Aquello fue una operación también del poder económico, político y mediático. Es decir, esos tres poderes vieron en ese momento que Pedro Sánchez era una amenaza para sus intereses. En el nombre de Orson.
Último bloque de En el nombre de Orson. Vamos a escuchar a Elisa Carrió hablando acerca de las próximas elecciones, una teoría que tiene acerca de, bueno, supuestamente información que ella tiene, acerca de las reuniones de Cristina con rusos en Cuba, ¿sí? Para hackear las elecciones del próximo agosto. Vamos a escucharla. Toda la nación tiene que entender, no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera es Kirchner, es Maduro. ¿Sí? Y no podemos volver a Maduro, con la mujer de Maduro, con el pajarito de Maduro y con Rusia metida geopolíticamente, como está metida, como se metió en la elección de Estados Unidos, como está metida en Venezuela y como Rusia está metida en Cuba. Y por eso hay que controlar muy bien que la señora tiene que ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba. ¿Sí? Así es, para el hackeo electoral. Acá hay una cuestión geopolítica porque la elección argentina es geopolíticamente decisiva para América del Sur. No se olviden que Uruguay se acaba de ir de la OEA, entonces lo que queda del sur, en Brasil está Bolsonaro, después tenés Perú bien, Colombia bien. El problema que tenés en Venezuela es lo que quiere Putin es replicarlo acá. Acá. Putin está trabajando para el kirchnerismo acá. Y las reuniones, hay una reunión donde fue Maduro incluso a Cuba sin que se registre, es esto lo que queda del viejo chavismo. A ver, los hijos y nietos de Evita fueron a la universidad. Son chicos que después estuvieron en el peronismo, si se quiere, de izquierda, también la usaron a Evita. Pero Evita provocó el ascenso social. ¿Cómo ustedes creen que Evita repartiría la droga? ¿Que Evita no les daría la mejor escuela como está haciendo ahora? Mira, el que está haciendo es el jefe de gobierno, que puso la mejor escuela en una zona tan difícil como la Villa 31. Carrió debería alargar Netflix urgentemente, ¿no? Todo es una gran conspiración de los rusos, del comunismo. Si hay alguien que se esfuerza para que Argentina parezca más a Venezuela, es Mauricio Macri, ¿sí? Aumentó la miseria, aumentó la inflación, está entre una de las más altas del mundo, la tasa de interés se parece más a la de Venezuela, la primarización de la economía. Por favor, Carrió, no desinforme, no diga cualquier cosa, Elisa. Si este gobierno, usted piensa que trata de alejarse del modelo de Venezuela, lamento informarle que cada vez estamos más cerca, ¿sí? Cuando uno agarra los números, lamentablemente estamos cada vez más cerca. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final. Nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni y la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y también La Voz de Cristina. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.